donde exhortamos a los diputados y senadores de Morena a que cumplan con ese compromiso. Es cuanto, amigas y amigos. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Para hechos, presidente. Para hechos, presidente Lisbeth Márquez. Para Sí, hechos. Martínez Flores. A ver, si me permiten. Para hechos, Héctor Menchaca. Pedro Martínez. ¿Quién más? Lisbeth Márquez. Lisbeth Márquez. Sí. Héctor Menchaca. Sí, presidente. Luis Esparza. Adolfo Samarripa. Ahí va. Adolfo Samarripa. Muy bien. Pedro Martínez, Lisbeth Márquez, Héctor Menchaca, Luis Esparza y Adolfo Samarripa. Se cierra el registro para hechos y se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Martínez Flores hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Yo creo que estamos asumiendo con este llamado a la Cámara de Diputados, a la fracción parlamentaria de este partido, de Morena, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no por querernos subir a una ola política. Lo que nos preocupa es la situación, cómo se han venido dando las cosas. Como ya bien lo decía mi compañero, mi coordinador, el diputado Lupe Correa, al rato nos van a salir con otra cosa, cuando plantean solamente consultar a la ciudadanía lo que les conviene o lo que creen convenirles. Ojalá, y lo digo conscientemente, que le vaya bien, porque yéndole bien al gobierno, nos tiene que ir bien a los mexicanos. Ese es un deseo que tenemos, pero tampoco podemos dejar de lado cómo violentan la Constitución, cómo se violenta y cómo se toman disposiciones a mutuo propio, con frases como acostúmbrense porque así es para adelante, frases muy comunes que no vienen que no resuelven pues de fondo los asuntos, sino que tenemos que hablar con una visión de futuro, con una visión política, y que si bien es cierto no podemos estar atados al pasado y al tiempo nos vemos de los resultados que se vayan teniendo. Yo quiero felicitar y yo creo que me uno pues a la propuesta, que más bien al punto de la participación del diputado, en el sentido de que podamos emitir ese exhorto al Congreso de la Unión. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, presidente. Voté y voto a favor y coincido totalmente con la compañera Melisette y con el compañero Lupe, porque mediante este exhorto es creer precisamente, tener la esperanza de que van a cumplir. Es recordar mediante este exhorto una promesa de campaña. Por supuesto que coincido con el diputado Calzada y con el diputado Ulloa acerca de lo complicado que es, pero eso se debió pensar precisamente antes de comprometerse en campaña. Coincido con los diputados Omar Carrera y Héctor Menchaca en la esperanza que se cumpla. Todos los mexicanos queremos creer, necesitamos creer que se cumpla todo lo que se prometió en campaña. Entonces, coincido con este exhorto. Bien dice la diputada Melisette, se han hecho muchos exhortos, este es uno muy importante porque beneficia directamente a las familias zacatecanas. No es fácil, pero nada será fácil si no lo hacemos consensadamente. Entonces, quiero creer y vamos a exhortar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Diputada, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Héctor Adrián Menchaca. Gracias, diputado presidente. Bueno, si hablamos de promesas de campaña, yo creo que pudiera sacar un acordeón de una libreta de 100 hojas. De tantos años que han gobernado este país. Solo para aclararle, diputado, que hace 6 años en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, los legisladores del PT Morena, en aquel tiempo no existía Morena, se propuso se sometiera a consulta la reforma energética, y donde ustedes, que tenían mayoría, no la evitaron. Recordarle
que Calderón y Fox dilapidaron más de $1 billón en excedentes petroleros. ¿Sí? Decirle y recordarle también que con Calderón prometió la refinería en Hidalgo, la refinería Bicentenario, y que al último se retractó y no supimos por qué y dónde quedó todo ese dinero de inversión. Para cerrar, AMLO hasta el día de hoy no ha dicho que no bajará el combustible de los mexicanos. Al contrario, va a cumplir su palabra de una u otra manera. Estoy convencido de ello. Pero a como dejaron ustedes este país, y lo digo por sus partidos, hay que someterse a un gran estudio para poder deslindar responsabilidades y para poder tener conciencia de tanto daño que hicieron a este país por más de 30 años. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Luis Esparza. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Celebro que estos debates se den en la Casa de la Democracia y del Pueblo, porque al final del día se tocan temas importantes que se ve reflejado para la ciudadanía. Hoy hablamos de una reforma energética donde efectivamente los diputados del PRI en su momento la aprobamos y la respaldamos y la seguimos respaldando, porque al final del día fue una reforma que, como bien lo hemos visto, va a dar resultados en próximos años y les va a beneficiar a los que hoy van a empezar a gobernar. Pero no es un tema de reforma energética, es un tema de impuestos. Es un tema de impuestos donde se habla del IEPS y donde se habla que efectivamente Andrés Manuel no es el facultado, presidente de la República electo, no es el facultado para cambiar los impuestos. Estamos hablando de que se tiene que, a través de los 254 diputados de Morena, empezar a trabajar, a ver por la necesidad de un cambio de impuesto hacia el tema de la gasolina. Hoy veo con responsabilidad que efectivamente los errores que se cometieron o las participaciones que se cometieron en el pasado 1 de julio, pues ahí están los resultados, pues. La gente votó conforme a su necesidad, conforme a su esperanza, y también entiendo que no va a ser un tema de cambiarlo de la noche a la mañana. Hoy nuestro país pasa por transiciones, vive el pasado y efectivamente yo los exhorto a que hagamos un tema de necesidad nacional, un tema de circunstancias sociales, pero que al final del día no agarremos temas para el protagonismo personal, ni queramos ver en un partido político o en un presidente de la República electo que va a ser el salvador de todo. Hoy nuestro país tiene más problemas y que necesita de todos los grupos parlamentarios de sacar este problema adelante. Yo coincido que se hagan los exhortos, veo la responsabilidad del pasado y asumamos una postura los 30 diputados, como así lo votamos, dos en contra, pero que caminemos pues y que le demos muestra a la ciudadanía de nuestra necesidad y preocupación social. El pasado es pasado y el presente está por venir, pero al final del día caminemos sin protagonismos, como bien en las urnas y como en una campaña, los que nos fuimos a la campaña, así lo mencionamos. Mencionamos un bienestar para toda la población. Hay temas de nivel nacional y hay temas estatales. Asumamos la responsabilidad de trabajar en beneficio de toda la sociedad y no lo partidicemos, porque al final del día hoy somos diputados para todos y para todas las necesidades. Es cuanto,
diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Adolfo Samarripa. Sí, muchas gracias, presidente. Pues para felicitar al diputado, porque el tema del combustible, por ahí decía algún compañero, hay muchos impuestos, pero el impuesto que realmente afecta a toda la población es el combustible, a quien tenga vehículo y quien no tenga vehículo. Si se analiza, incluso la persona que no tiene vehículo es la más afectada por sus cuestiones de su poder adquisitivo para poder tener los productos básicos para su consumo humano. Sabemos que la reforma fue una buena cuestión acertada y les quisiera aquí nada más comentarles que estaba presupuestado el barril a $107, cuando de repente se cae hasta 26.5. La única opción que había era liberar el precio del combustible para poder seguir el país sosteniéndose en pie. Ahorita tenemos, el barril está a $75.99. Ahorita vamos a tener mucho más ingresos en el país. Lo que quisiera yo saber es si esos ingresos que vamos a tener más se va a invertir en infraestructura, invertir más en apoyo a las empresas o a pequeños empresarios, o se va a ir al populismo para querer tener realmente, se podría decir, pues una clientela electoral que en su momento se votó por una figura y no hay una estructura que a lo mejor en el momento se piensa crear con ese dinero, que realmente se podría ayudar más a la población si fuera más para inversión en infraestructura que en populismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado en tribuna hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Pues antes que nada agradecer a los compañeros que se han sumado a esta postura, al licenciado Pedro Martínez, le agradezco su intervención, a la diputada Lisbeth Márquez, también muchas gracias, diputada. Creo que coincidimos los grupos parlamentarios y los diputados en estos temas. Al diputado Menchaca, efectivamente, diputado, los temas de campaña son temas de campaña, pero se tienen que cumplir. Recordarte, amigo, que en ese periodo no teníamos mayoría calificada o absoluta en ninguna de las cámaras y precisamente por eso las propuestas del presidente Calderón pues no podían aflorar o no podían llegar a buen término. Recordarte también que en ese mismo sexenio el presidente Calderón dejó la mayor reserva internacional en términos monetarios económicos, cerca de 69.117 millones de dólares en reserva para el país y una inflación en el país también muy controlada y muy moderada. Es cierto, tal vez no lo haya comentado recientemente nuestro presidente electo, pero pues yo celebro que ustedes también, amigos, se hayan sumado precisamente a este exhorto que estamos presentando el Grupo Parlamentario del PAN y Movimiento Ciudadano, con la firme intención de darle certeza y seguimiento a esta tan anhelada cuestión que se pudiera dar para la economía de las familias y de los mexicanos. Al diputado Luis Esparza, también agradecerle y reconocerle la congruencia a la que nos está exhortando para manejarnos. Yo creo que es un tema de debate, no tenemos por qué molestarnos ninguno de los grupos parlamentarios, ningún diputado aquí presente debiéramos sentirnos ofendidos, debiéramos sentirnos agredidos en lo personal. Yo creo que es un tema de debate, lo estamos planteando, lo estamos analizando y qué bueno que el grupo parlamentario de Morena se suma en su mayoría también a esta propuesta. Agradecerle al diputado Adolfo Samarripa también sus palabras, diputado, creo que hemos estado coincidiendo en muchos aspectos, decirte pues que estaremos al pendiente y no nada más este tema del IEPS, hay muchos temas como lo manejabas hace un momento, hay muchos impuestos, pero sí efectivamente el tema de las gasolinas yo creo que viene a repercutirnos a todos los mexicanos, porque pues todos utilizamos los transportes, todos utilizamos el combustible para poder llegar a nuestras áreas de trabajo. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado.
Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Quienes estén a favor, en contra. Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Javier Calzada, a favor. Correa Valdés, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Carla Valdés, a favor. Díaz Robles Verónica, a favor. Héctor Menchaca, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa del punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que declara hijo predilecto del Estado de Zacatecas al artista plástico Ismael Guardado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados, esta es la exposición de motivos sobre el punto de acuerdo. Decimos arte a todas las creaciones del ser humano que expresan visiones estéticas, ideas, emociones, percepciones, sensaciones del mundo, real o imaginario, a través de recursos plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros, siendo una de las creaciones de uso generalizado y fin específico, universalizado en todos los ámbitos del desarrollo humano desde tiempos inmemoriales. El arte es la conciencia del pueblo, esa conciencia colectiva que los hace sentir al unísono y apasionarse por unos mismos ideales y regocijarse con las mismas alegrías y dolerse con las mismas desgracias y catástrofes. Todos los pueblos que lleguen a esta altura considerarán siempre como uno de sus más gratos deberes y tendrán por uno de sus más gloriosos timbres presentar a los extraños una copiosa producción artística favorecida y alentada por su inteligente generosidad.
En este contexto, la utilidad social de la apreciación del arte como vehículo para la consulta de la historia y la preservación de los valores incluye el reconocimiento a los artistas que se destacan por retratar fielmente la realidad que nos rodea y al mismo tiempo contribuyen a la educación de los pueblos, a la cohesión social y a dotar de elementos identitarios que enaltecen las virtudes. El arte es transformador, genera movimiento, siempre hacia adelante. Pensar la revolución sin arte es creer que se puede levantar un edificio sin figura, escribió el muralista mexicano Diego Rivera. Respecto de la obra de José Guadalupe Posada, maestro del grabado, refiriéndose a la obra de este, aunque aludiendo a la propia, así como la de muchos otros mexicanos ilustres que a través del arte le han dado vida útil a la manifestación de los sentimientos más puros de la nación en los momentos en que es más necesario. Zacatecas ha visto nacer a un sinnúmero de artistas que han dado renombre al Estado y que han recibido el reconocimiento de propios y extraños a lo largo de sus prolíficas carreras. Uno de ellos es el artista plástico Ismael Guardado, quien ha logrado vincular su arte con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la comunidad universitaria, con el pueblo y con la estructura metropolitana de la capital. Ismael Guardado nació en Ojo Caliente, Zacatecas, en 1942. Es uno de los artistas plásticos más prolíficos del Estado. Es egresado de la Academia de San Carlos y continuó sus estudios en los talleres libres de Zacatecas y de Aguascalientes. Más tarde se va a vivir a París entre 1971 y 1972, en donde se especializa en diseño gráfico. Luego de lo cual se incorpora como serígrafo a la Japan Art Festival Association de Tokio en 1973. Es considerado un artista polifacético, creador de múltiples obras de contenidos y referencias exquisitas. Con una capacidad creativa inagotable, utiliza símbolos basados en el erotismo, la caligrafía críptica, los estigmas, los laberintos y las improntas de los sucesos históricos en el paso del tiempo, haciendo que la realidad sea una expresión permanente de la mezcla de materiales propios de la tierra. Muestra de ello es Bajo la Roca, mural con reminiscencias históricas de Zacatecas y una culminación contemporánea exitosa que recibe a los visitantes al edificio de esta legislatura local. Otro tanto hace el Prometeo del auditorio de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, obra que desde 1969 es la puerta de la ciudad y que fue el inicio de las obras emblemáticas de Ismael Guardado que custodian edificios como los ayuntamientos de Zacatecas y Tlaltenango, el Palacio de Justicia, la Rectoría de la UAS, el Hospital de la Mujer y la Ciudad Gobierno. En suma, Ismael Guardado como artista y su obra como producto son parte indisoluble de la historia de Zacatecas y de su devenir cotidiano. Sus obras monumentales se han mimetizado ya con el patrimonio cultural de la ciudad y sus más de 50 años de carrera artística deben ser reconocidos en la proporción de sus aportaciones. Por ello, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, son facultades de esta honorable legislatura, entre otras, la de conceder premios y recompensas en virtud de servicios sobresalientes que hayan prestado utilidad a la humanidad, al Estado o a la nación. Asimismo, declarar hijos predilectos, ciudadanos ilustres o beneméritos a quienes se hayan distinguido por los servicios prestados al Estado o a la nación. Esta facultad expresa que el legislador otorga a este poder soberano
atiende indiscutiblemente una de las manifestaciones más acabadas y necesarias del poder popular delegado a sus representantes, por lo que en atención a lo expuesto, motivado y fundado, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto que declara hijo predilecto del Estado de Zacatecas al artista plástico Ismael Guardado, en virtud a sus aportaciones a la educación, la cohesión social, la cultura y las manifestaciones artísticas de la ciudad y el Estado de Zacatecas. Artículo transitorio único. Publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su trámite correspondiente a la Comisión de Desarrollo Cultural. Le solicito al segundo secretario de lectura de la iniciativa de ley de ingreso municipal para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Mazapil, Zacatecas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo que establecen los artículos 83, fracción quinta, y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer una síntesis de la Ley de Ingresos del municipio de Mazapil, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Sí, adelante, diputado. Síntesis de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Mazapil, Zacatecas, misma que contiene en su estructura, en términos generales, exposición de motivos, presupuesto estimado de ingresos, impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción, el consumo y las transacciones, derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, derechos por prestación de servicios, productos de tipo corriente, aprovechamientos y venta de bienes y servicios. Asimismo, en su articulado transitorio, se señala que la misma entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019, derogándose la actual del municipio señalado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Le solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de ley de ingreso municipal para el ejercicio fiscal 2019 del municipio General Francisco R. Murguía, Zacatecas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo que establecen los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer una síntesis de la Ley de Ingresos del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante, diputado. Síntesis de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, misma que contiene en su estructura en términos generales exposición de motivos, presupuesto estimado de ingresos, impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción, el consumo y las transacciones, derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, derechos por prestación de servicios, productos de tipo corriente, aprovechamientos y venta de bienes y servicios. Asimismo, en su articulado transitorio se señala que la misma entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019, derogándose la actual del municipio señalado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se le turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.
Le solicito al segundo secretario de lectura de la iniciativa de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Loreto, Zacatecas. Nuevamente, diputada presidenta, con el fundamento en lo que establecen los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer una síntesis de la ley de ingresos del municipio de Loreto, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante, diputado. Síntesis de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Loreto, Zacatecas, misma que contiene en su estructura, en términos generales, exposición de motivos, presupuesto estimado de ingresos, impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción, el consumo y las transacciones, derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, derechos por prestación de servicios, productos de tipo corriente, aprovechamientos y venta de bienes y servicios. Asimismo, en su articulado transitorio se señala que la misma entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2019, derogándose la actual del municipio señalado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Omar Carrera. Quienes deseen participar. María Isabel favor de Trujillo. inscribirse. Edelmira Hernández. Omar. Por favor, diputada presidenta. María Isabel Trujillo. Se cierra el registro. Diputado Mart, su tema. Exhorto al gobernador del estado. Diputada Edelmira, su tema. El deporte es vida. Diputada Isabel, su tema. Nuevo aeropuerto internacional. Les informo que ya están registrados el diputado Héctor Adrián Menchaca y el diputado Francisco Javier Calzada. El tema del diputado Héctor Adrián Menchaca es el poder del pueblo para el pueblo, y del diputado Francisco Javier Calzada, transporte público de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidente. Como todos ustedes saben, los días 25, 26, 27 y 28 de octubre del año en curso
se realizó la consulta popular para determinar el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los resultados fueron contundentes. Participaron 1.069.870 ciudadanos, 69.9%, 748.335 personas eligieron Santa Lucía y 29.1%, 311.132 personas optaron por la opción de continuar la construcción de la nueva terminal aérea en el lago de Texcoco. Se trató de un ejercicio democrático e inédito en la historia del país. Desde luego que esta consulta ha sido objeto de críticas, algunas legítimas y otras no tanto, pues rayan en la injuria, como aquellas de quienes defienden un interés político diverso al del actual presidente electo y a quienes formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero para eso existe el Tribunal Alterno de la Memoria, para poner a cada quien en su lugar. Quienes mal habían gobernado al país, eso que con acierto denominamos la mafia del poder, el PRIAN, cuando preguntaron al pueblo sobre el destino de una decisión que le impactaría directa o indirectamente. Ahora resulta que en el país de la impunidad, que en el país de los amigos de Fox, del Pemex Gate, del haiga sido como haiga sido, de las tarjetas Monex, de los fraudes electorales y de muchos otros latrocinios cometidos en contra y a espaldas de la voluntad popular. Los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho. Aquí en Zacatecas, ese grupo compacto de intereses creados que a los ojos de la ciudadanía está siendo llamado y señalado como el G20 o el TUCOM, todos unidos contra Morena. Ha querido emitir una condena tajante sobre el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero no saben que al intentar hacerlo es como si se lavaran la cara y las manos con agua sucia. Dos ejemplos son ilustrativos como consistentes. El primero, en el 2006, Enrique Peña Nieto, cononato priista y gobernador del Estado de México, y Vicente Fox Quesada, distinguido panista y presidente de la República, consultaron al pueblo de Atenco sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México a punta de balas, toletes y cascos. El saldo para niños, mujeres y hombres fue sangre, violaciones sexuales, desapariciones y muerte. El segundo, ¿por qué no consultó el gobierno de Peña Nieto a los legisladores del PRI, PAN, PRD y quienes firmaron el Pacto por México al pueblo sobre temas igual o más importantes que el del aeropuerto internacional, tales como el de la reforma energética o la reforma educativa, que privatizaron el petróleo y la energía eléctrica o cometieron abusos contra los profesores del país respectivamente? Yo les pregunto, ¿eso no es atropello? ¿Eso no es imposición? Bien lo dijo Platón, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Actuar autoritariamente en nombre de la democracia es la peor práctica dolosa que habían fomentado quienes hoy juzgan los resultados de la consulta ciudadana. Por otro lado, respecto al sofisma hábil y tramposo de los supuestos daños que generará a la economía nacional, la redirección del nuevo aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía y Toluca, reitero, redirección y no cancelación. Hay que señalar que no existe tal afectación, por el contrario, se ahorrarán 100,000 millones de pesos. Ayer mismo Alicia Bárcena, titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dijo que eso de que baje la confianza y de que no va a haber más inversión es exagerado. Y remató, es fantástico que el gobierno entrante escuche a la ciudadanía. Creo que los inversionistas tienen que meter eso dentro de los riesgos de inversión. Lo deben haber incorporado y si no lo hicieron, mal hecho. Aquí no es business as usual. Aquí las cosas cambiaron. Esta es una señal importante de que las cosas cambiaron. Además, los gobiernos del PRIAN son quienes han causado los peores daños a la economía nacional.
Basta hacer uso de la memoria, que es la mejor aliada de la historia para comprobar eso. En los 2 sexenios panistas de Vicente Fox y Calderón, la deuda del sector público federal pasó del 19.9% del PIB en el año 2000 a 33.8% del PIB en el 2012. Pero en la presente administración de Peña Nieto, la deuda creció a un nivel sin precedentes, al pasar del 33.8% del PIB, con la que inició en el 2012, a 46.4% al cierre del 2017 y sigue en aumento. El dólar al inicio de esta administración federal estaba en 12 pesos y a lo largo del sexenio ha experimentado variaciones bruscas, incrementándose hasta en casi el 100%, llegando a estar en 22 pesos, su máximo histórico. Pero no solo esto, a nadie habla o pocos lo hacen de los reales e irreversibles daños que esta administración priista de Peña Nieto causó a la economía con sus promesas incumplidas. Dice el gobierno federal saliente que se cumplió con las obras prometidas en el Programa Nacional de Infraestructura, nada más alejado de la realidad. Se sepultaron o cancelaron oficialmente 7 obras: el Tren México-Querétaro, el Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, la aviación del aeropuerto de Hidalgo, la ampliación de la autopista Toluca-Tlacomulco, Estado de México, la instalación para concretado de cobre en Topolobampo, Sinaloa, la terminal de usos múltiples en Tampico y el aeropuerto de carga en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 21 proyectos están en estado por iniciar, con un avance físico de entre 0 y 2%, o se encuentran en perspectiva. Entre estos destacan la extensión de la línea A del metro de Chalco a La Paz en el Estado de México, que iniciaría en mayo del 2017 con una inversión de 11.600 millones de pesos. La ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Toluca, que finalizaría en enero del 2016 con una inversión de 170 millones de pesos. El túnel de acceso rápido a Acapulco, que finalizaría en enero del 2016 con una inversión de 2.300 millones de pesos. El viaducto Indios Verdes, que comenzaría funciones en septiembre del 2016 con una inversión de 4.384 millones de pesos. Y la red ferroviaria Aguascalientes-Guadalajara, que se terminaría en septiembre del 2014 y cuya inversión fue de 1.427 millones de pesos. El punto determinante de todo esto es que no quieren aceptar que se ha inaugurado una nueva época en la historia de este país. La elección del 1 de julio será recordada por varias generaciones y por muchas razones. Una de ellas atiende al hecho de que un partido con apenas 4 años de existencia en la vida pública de este país logró derrotar contundentemente en las urnas a un sistema de partidos e instituciones dispuestas a cambiar todo para que todo siguiera siempre igual. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Su participación quedará debidamente registrada. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Calzada Vázquez con el tema Transporte Público de Zacatecas, hasta por 10 minutos. Gracias, diputado presidente. El pasado 12 de agosto entró en vigor un incremento en las tarifas del transporte público de Zacatecas con la promesa gubernamental de que este ajuste acordado con los concesionarios tendría como contraprestación la modernización del sistema. Es hasta esta semana que la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, también conocida como Sedubot, anunció la apertura de un concurso público para dar imagen e identidad al próximo modelo de transporte público en la zona metropolitana. A la convocatoria se sumó el anuncio público de modernización con una inversión inicial estatal de 400 millones de pesos y un costo total de 1.600 millones de pesos que se estarían etiquetando en presupuestos de manera multianual. Este recurso, según indica la secretaria, tendría como fin la construcción de terminales de transferencia, 26 paraderos de autobús,
y habilitación de carriles confinados en el Boulevard Metropolitano. Anunció en la misma conferencia de prensa la operación de 77 autobuses de 12 metros de largo con puertas solo del lado izquierdo y 160 unidades alimentadoras, de las cuales 10 o 20 darían servicio al centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Ya en publicaciones previas, el Gobierno del Estado informó el plan de adquirir 270 nuevos autobuses con un costo total de 297 millones de pesos, los que serían cubiertos en su totalidad por los concesionarios. Del mismo modo, se planteó la intención de erogar la cantidad de 1.500 millones de pesos en un proyecto que iniciaría el 2019 y que estaría culminando en el 2020, con una inversión tripartita entre el Gobierno federal, el Gobierno del Estado y los concesionarios. La información que ha hecho pública el Gobierno del Estado por diferentes vías es inconsistente y poco clara, y lo es más aún el origen de los recursos que se pretenden emplear en este proyecto. Esta legislatura no conoce hasta el momento, de manera oficial, los alcances del nuevo sistema que se plantea, un estudio costo-beneficio o de impacto económico, social y ambiental en las modificaciones que de ejecutarse afectarían algunas vías principales de comunicación en la zona metropolitana. El de Zacatecas es un sistema de transporte proporcionalmente más caro que otras ciudades de la República Mexicana. Por poner algunos ejemplos, en Guadalajara el pasaje es de 9.50, en San Luis Potosí es de 9 pesos, en Aguascalientes de 7.50 y en Querétaro es de 8.50, con el beneficio de adquirir boletos en prepago a 8 pesos. Lo que hace que el de Zacatecas de 8.50 sea más caro es el hecho de que se trata de recorridos en distancias más pequeñas y el ingreso promedio de los usuarios del transporte público en Zacatecas es, con mucho, inferior al de los usuarios de las otras ciudades que he mencionado. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, la atribución originaria de la prestación del servicio corresponde al Estado. No obstante, sin que haya una memoria precisa de ello, el Estado en nuestra entidad ha renunciado a esta prerrogativa para entregarla sin revisiones, sin evaluaciones trianuales o sexenales, sin condiciones de ninguna especie a particulares, con las consecuencias que son evidentes. En Zacatecas hay registro de 510 concesiones para la operación de autobuses urbanos, pero solo operan 350 unidades, las que tienen en promedio 15 años de antigüedad y 150 tienen deficiencias. Lamentablemente, en todos los años de la prestación del servicio, no se ha implementado un sistema de evaluación de calidad que nos permita conocer al día no solo el estado en que se encuentran las unidades, sino los trabajos de mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, además de las condiciones físicas interiores, limpieza de asientos, medidas de seguridad, condiciones de lugares preferentes para personas con discapacidad de la tercera edad y otras que requieren trato preferencial, así como algunas otras que son de vital importancia. El artículo 67 de la citada ley obliga a la entrega de un comprobante de pago y garantía de seguro de viajero. Tenemos la certeza de que ningún camión de ninguna ruta de las que operan en la zona metropolitana cumple con esta obligación legal y no existe registro de que los concesionarios tengan contratados los seguros a que se refiere la norma. Es decir, los usuarios del transporte público en Zacatecas de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe están viajando sin el seguro del viajero. Las 165,000 personas que utilizan el transporte público diariamente en la zona metropolitana requieren satisfacción inmediata a sus demandas y el transporte público no puede esperar más
que lo que reclama la urgencia social. Por lo anteriormente expuesto, resulta de suma importancia que el gobierno del Estado de Zacatecas, de manera oficial, haga llegar a esta soberanía la iniciativa o las iniciativas y los proyectos que tengan relación con la modernización y actualización del transporte público en Zacatecas, lo que solicito de manera respetuosa desde esta tribuna. La legislatura del Estado de Zacatecas, atendiendo su naturaleza de representación popular y sus atribuciones referentes al gasto gubernamental, no puede estar ausente de esta importante discusión y estarse enterando de manera indirecta de lo que sucede en torno a la misma a través de los medios de comunicación. Por lo anterior, con todo respeto, convoco a todos los integrantes de esta 63ª legislatura para que pongamos mayor interés en una de las demandas más sentidas de la sociedad en la zona metropolitana de Zacatecas, Guadalupe. Es un asunto que implica el interés de las familias que viven apenas con el salario mínimo y que tienen que pagar 1 o 2 boletos de transporte público para ir al trabajo y otros tantos para regresar o para ir a recoger a los hijos a la escuela. Es la gente que no tiene opciones de un transporte de uso privado particular. Es el interés de la mayoría. Por eso es que los convoco a que en las comisiones correspondientes se invite a los funcionarios que tienen relación con todo este proyecto para que haya un diálogo entre el legislativo y el ejecutivo y se busque atender de la mejor manera la solución a este que es un problema que tiene muchos años y que no se le ha dado una buena respuesta. También se trata de establecer mecanismos que garanticen que la modernización del transporte en Zacatecas no va a significar el enriquecimiento de algunos cuantos en detrimento de la mayoría. El uso de recursos públicos federales y del Estado para que resulten concesionarios los que ahora son funcionarios públicos. Lo que nos interesa es defender el interés de la gente, el interés de los usuarios, el interés de la mayoría, que son las familias más pobres de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos, con el tema exhorto al gobierno del Estado. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Hoy quiero hacer uso de nueva cuenta de esta tribuna para un asunto grave, en mi parecer, porque se ha cambiado al coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas. Ha salido, según han dado cuenta, el titular o el que estaba como coordinador, Federico Borrego, y entra un personaje polémico, un personaje que ha quebrado el ayuntamiento de Fresnillo, me refiero al exdiputado Benjamín Medrano, y la prensa, este congreso no puede ser ajeno, porque por este congreso pasaron las cuentas públicas 2014, 2015, 2016, y en esas cuentas se ha dado formal trámite para que la Procuraduría haga lo conducente respecto a denuncias administrativas y denuncias de carácter penal. En estas, puesto que el alcalde o el exalcalde Benjamín Medrano en Fresnillo dejó
al término de su gestión o de su trienio una deuda por más de 186 millones de pesos. Y no lo estoy comentando yo, lo comentó en su momento el alcalde José Aro de la Torre, que se hundió al ayuntamiento en una voraz, en un asunto totalmente irresponsable de endeudamiento, y sobre todo se le ha dejado una carga de personal al capítulo 1000 superior a los más de 600 personas que se contrataron durante el tiempo que estuvo como presidente municipal. En el 2014 hay deuda registrada, acumulada por 35 millones de pesos. Al 2017, al corte, cuando entra José Aro de la Torre, insisto, él lo denunció y pasaron y se aprobaron por las 62 legislaturas una deuda superior a los 186 millones de pesos. En estas cuentas públicas dimos cuenta donde la propia tesorera del ayuntamiento, en un ejercicio del 2 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, se pagó 13 millones de pesos con motivo que ella era contratista del ayuntamiento. Y de igualmente dimos cuenta en esta legislatura, en la 62, cómo se crearon empresas fantasmas, cómo se asignaron recursos de manera directa y responsable con total corrupción a personajes que fungieron como titulares de la Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas. Por eso no puede ser que se esté nombrando a este exfuncionario, exdiputado, ahora al frente de la máxima festividad de todos los zacatecanos. Hay cuentas pendientes ante la Procuraduría y ante la Auditoría Superior del Estado. Por eso el exhorto es de llamada respetuosa para el señor gobernador. O yo no sé si su equipo de asesores no le dijeron: oye, gobernador, no se te olvide, este cuate tiene estas sendas denuncias y no se ha clarificado. Hoy por hoy Fresnillo es de los municipios más endeudados a causa de una mala administración que en su momento, cuando yo fui contralor municipal, que él de igual manera me destituyó por haberlo hecho en su tiempo y su momento por la compra de una camioneta blindada de más de 2.300.000 pesos, pues ahí están las consecuencias. Creo y sostengo que esta soberanía popular no puede ser parte y debemos de pronunciarnos en contra de manera respetuosa al gobernador. No podemos permitir que el gobernador esté integrando en su gabinete a funcionarios que han dejado mucho que desear, pero sobre todo donde hay denuncias de enriquecimiento. Sí recordarán, a lo mejor no muchos de ustedes, pero adquirió en su poco tiempo como presidente municipal una casa de más de 3,000 metros cuadrados que era del finado compositor Beto Díaz en Fresnillo, donde esta casa se acreditó y se documentó que es una casa por el orden superior a los 15 millones de pesos, además de las diversas propiedades que se tiene. Por eso insisto, el exhorto es para el gobernador y aprovecho también para hacerlo ante esta 63 legislatura, donde no podemos estar permitiendo que los dictámenes de cuentas públicas se haya tenido toda esta discrepancia y lo permitamos que sean funcionarios. Aquí tenemos a uno que fue el regidor del ayuntamiento, como es el diputado Ulloa. Él puede dar cuenta también de los comentarios que le estoy haciendo. De igual manera se encuentra aquí Héctor Menchaca, él fue partícipe también de todas estas denuncias que hicimos en su tiempo y su momento. Por eso me atrevo a comentarlo, a que sea el propio gobernador y sus asesores y esta 63 legislatura que alcemos la mano. No podemos ser cómplices con el silencio. Muchas gracias. Para hechos. Muchas gracias, señor diputado. Luis Esparza. Sí, gracias. Permítame, diputado. Luis Esparza y Raúl Ulloa. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Luis Esparza. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, efectivamente, diputado Omar Carrera, en pasados días en la CRIP hablábamos de la soberanía y la autonomía
que en el Poder Legislativo queríamos que no se tomaran decisiones del Ejecutivo a este poder, y coincidíamos todos los grupos parlamentarios de la soberanía total hacia nuestra responsabilidad. En pasados días, el diputado Omar le pedía también al señor gobernador que interviniera con otros temas, y hoy lo hace de igual manera. Yo quiero pedirle pues al diputado Carrera que dejemos la autonomía y que dejemos que el gobernador actúe en la responsabilidad de lo que él cree. Si él nombra o no nombra, es responsabilidad de él. Y a final de cuentas nosotros usemos los mecanismos legislativos para llamar y rendir a cuentas, como lo hicimos los pasados días en las glosas a sus funcionarios. Pero al final del día, quien tenga que tomar decisiones en diferentes poderes, pues seremos responsables. Si el señor gobernador como parte ejecutivo toma responsabilidades, pues es muy tema de él. Y como nosotros también pedimos nuestra autonomía, pues que sea un tema de nosotros. Sería cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Raúl Ulloa. Gracias, diputado presidente. Bueno, pues efectivamente es una facultad que tiene el Ejecutivo para nombrar a quien él determine. Sin embargo, también es una facultad nuestra como Poder Legislativo ser vigilante de la ejecución y el ejercicio de los recursos públicos. Y por supuesto está en nosotros en enviar algún exhorto para evitar problemas futuros. Efectivamente, lo que aquí señala el diputado Omar Carrera, esas y otras muchas cosas se le pueden atribuir a este personaje, y yo coincido que no es la persona idónea para encabezar esta responsabilidad. Quiero además solicitar y recordar que aquí en tribuna nosotros hicimos el exhorto para que el organizador de la Feria 2018 rinda cuentas. No lo ha hecho. Ya pasó el plazo perentorio de 30 días y no lo ha hecho. Yo quisiera que a quien le haya tocado la comisión para mandarle hablar, puesto que se fue a comisiones, lo hagamos a la brevedad, que rinda cuentas por las 2 ferias que organizó, tanto 2017 como 2018, y sí, por supuesto, es una facultad nuestra de este Poder Legislativo evitar problemas futuros y cuidar y velar por el correcto ejercicio del gasto público. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz al diputado en tribuna hasta por 3 minutos para concluir su participación. Gracias. Bueno, creo que es un asunto que es importante conocerlo, diputado Luis, y totalmente en la autonomía y en la decisión que toma el Ejecutivo, pero también podemos ayudar y podemos hacer un exhortativo, porque yo no confiaría la máxima festividad, los recursos públicos, cuando hay denuncias públicas penales contra este actor y contra funcionarios que estuvieron en su administración, como el síndico, el tesorero, los diferentes directores que ya comenté. Es un asunto de vital importancia, porque no podemos estar permitiendo, imagínense, ya solamente faltaría que el alcalde de Trancoso, en la omisión total a las cuentas públicas, también le pusiéramos en un cargo público de alta relevancia, de alta importancia, y donde hay demasiado flujo de dinero. Es en verdad un exhorto muy respetuoso. Entiendo la soberanía de cada poder, pero sí no podemos ser partícipe y no podemos estar callados ante este tipo de decisiones que se dan, que van a ser en perjuicio no de este Poder Legislativo, van a ser en perjuicio de los recursos económicos de este Estado. Y el tiempo, ojalá y toco madera, ojalá y no, nos va a dar la razón de lo que les estoy comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado, por su participación, quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Edelmira Hernández hasta por 5 minutos con el tema El deporte es vida.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. En materia de cultura física y deporte, reconocemos que hay importantes retos. Primero, la inactividad física de la población es uno de los principales factores de muerte. El sedentarismo trae consigo obesidad y sobrepeso. México es hoy el primer país del mundo en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelaron que casi el 60% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no practicaron ninguna actividad física en su último año de vida, al ser la obesidad causa de diabetes en el 90% de los casos. Esta enfermedad cobra de mayor cantidad vidas en México y resulta, en consecuencia, imperativo abatirla a través de la actividad física. En armonía con los postulados constitucionales da alusión la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. Prevé como objetivos en la fracción 11ª del artículo 2 garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, salud, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen. Por ese motivo, los gobiernos estatal, municipales deben entender muy bien las anteriores premisas y responsabilidades. Asociación de Cachibol, una de las principales demandas de mujeres, tiene relación con las restricciones existentes para que puedan acceder libremente a las instalaciones deportivas, denominadas en alto porcentaje por el género masculino, lo cual se vincula con una mayor promoción y difusión de las actividades atléticas en las que los participantes son hombres. En consecuencia, pareciera que la infraestructura deportiva resulta insuficiente para atender las necesidades de las mujeres que pretenden ejercer su derecho a la práctica de cualquier disciplina física, cuando más bien lo que es necesario es una planeación con perspectiva de género e inclusión, ello como una obligación del poder público que por mandato constitucional debe promover, respetar, proteger y garantizar, incluido, por supuesto, el relativo a la cultura física y a la práctica del deporte, Cachibol. En tales condiciones, se estima necesario ir más allá de la excitativa contenida en un exhorto a nuestras autoridades, como lo son la Secretaría de la Mujer y el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, así como a los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia implementen, promuevan y estimulen políticas públicas que garanticen una efectiva igualdad en materia deportiva, además de inversiones públicas en las que se considere la construcción de unidades deportivas con instalaciones dignas. Un tema que resulta importante incluir de cultura física y deporte es el relacionado que el deporte también es político porque organiza acciones y posibilita la coexistencia de muchos, pero es, en suma, síntesis de naturaleza y condición humana. El constituyente permanente determinó el 12 de octubre del 2011 que toda persona en México tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que es obligación del Estado promocionarlo, fomentarlo y estimularlo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación. Para hechos. Para hechos, diputado. Para hechos, Lisbeth Márquez. A ver, ¿me repite nuevamente? Para hechos, José Dolores Hernández. Para hechos, Lisbeth Márquez. Rodríguez Susana. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado José Dolores Hernández. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. Felicitar a la diputada Delmira porque toca un tema muy importante. Me he relacionado mucho al deporte y el tema de Cachibol lo viven muchas personas de más de 50 años, incluso personas de la tercera edad. Pero también decirle por otro lado y exhortarle al gobierno del Estado, bajo la Secretaría del Deporte,
que los pocos espacios públicos que se cuentan en los municipios y en el estado están concesionados. Y están concesionados para algunas personas que son del contentillo de los allegados a los presidentes, igual de materia en el estado. Nosotros carecemos de instalaciones deportivas a nivel estado y las pocas que son están concesionados. Yo creo que no puede pasar desapercibido ese tema, donde hago el exhorto y el llamado a que todos los espacios sean libres para todos, porque hoy en día en las comunidades, en los barrios y en las colonias, en las escuelas, se termina el ciclo escolar y hasta ahí pueden jugar, pero las canchitas que están viciadas, y lo digo muy enormemente enojado, así lo puedo manifestar, porque también hemos tratado de buscar al secretario del Deporte de Gobierno del Estado y no ha dado la audiencia porque no quiere ayudarle al deporte. Hace días tuvimos un tema importante y próximos días vamos a invitar a Ana Guevara a que venga, a que nos dé un foro deportivo a los 58 municipios. Pero no es posible que la Secretaría del Deporte, lo decía un compañero, se viva y se frustre a todos los deportistas de cualquier ámbito. Yo creo que tenemos que tener la mesura, la paciencia y obviamente las puertas abiertas para que los espacios deportivos sean para la ciudadanía. Les pongo un ejemplo claro y también le hago un exhorto al presidente municipal de Guadalupe, que hemos encabezado un proyecto de tercera y cuarta división profesional y semiprofesional, donde no nos prestan las áreas deportivas para que ellos hagan su deporte. En este caso es el fútbol, y sí le exhorto al presidente y al secretario del Deporte de Guadalupe que atienda este llamado, así como las de cachibol lo juegan en los ratos que les prestan en el auditorio municipal. Eso sería cuanto, diputado. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Susana Rodríguez Márquez. Gracias, diputado presidente. Pues agradecerle a la diputada en tribuna que traiga el tema a este recinto. Es un tema muy importante, obviamente. Si queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños no se vayan por el camino equivocado, hay que darle las herramientas, y una de las herramientas más importantes es el deporte, pero sí también hacer el exhorto necesario a las autoridades estatales y municipales de las facilidades que debemos brindarle a esos niños y a esas mujeres, que es el tema que la diputada en tribuna nos ofrece este día, porque el deporte tiene que ser para todos, no tiene que tener ni nombre, ni partido, ni color, ni segmento. Tenemos que hacer un esfuerzo todos en esta legislatura, en el municipio y en el estado, para llevar a nuestros niños, jóvenes, adultos, señoras y a quien desee practicar cualquier deporte por el camino correcto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Lisbeth Márquez. Pues sumarme y felicitar el exhorto de la compañera diputada Delmira Hernández, porque podremos diferir en temas tan complicados como el aeropuerto o la gasolina, pero eso sí, todos podremos coincidir en que el deporte es la solución para muchos de los problemas de la juventud y, como dice la compañera Susana, de todas las edades. Entonces, sumarme al exhorto y sumarme con trabajo. Lo que necesite, con mucho gusto estoy a sus órdenes, diputada, y en esta iniciativa y en este exhorto cuenta con una aliada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada en tribuna hasta por 3 minutos para concluir su participación. Nada más agradecer a mis compañeros diputados y también exhortarlos e invitarlos a formar nuestros equipos de cachibol. Es libre. Antes se decía y se creía, le da risa a mi compañero diputado Lalo, pero dice que no conocía, por ahí lo alcancé a escuchar. Yo pertenezco a un equipo de la selección de Iztezac, de cachibol. Antes se decía que era nada más para adultos mayores, pero ya es un juego como el voleibol, nada más que ahora es cachar, no es bolear, por eso se llama cachibol. O sea, lo cachas. Casi todo es igual, el saque y todo, pero es ahora aventarlo, es cacharlo, no es bolearlo. Entonces, ahí tenemos por ahí quien nos pueda
dar esas clases, los que no conocen, y para los que conocemos, pues hacer nuestros equipos. Aquí tanto es masculino y femenino, aquí es libre la categoría. Se decía que antes nada más era para adultos mayores, ahora es todo, de niños a adultos. Entonces están invitados y de verdad poner el ejemplo aquí como legisladores al deporte. Es muy bueno poner el ejemplo, no nada más venir a tribuna y decir, y pues hay muchas cosas que se pueden decir, y entonces practicarlo con el ejemplo. En todas las acciones que hagamos como legisladores, primero es con el ejemplo. Y yo los invito. Gracias a todos, con permiso. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Isabel Trujillo con el tema Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, la búsqueda de la legalidad de un gobierno no debe nunca de ser motivo para violentar el Estado de Derecho. El nuevo Aeropuerto Internacional de México representaría una de las obras de infraestructura de mayor importancia de los últimos años para el país y constituiría uno de los aeropuertos más importantes y modernos del mundo. Esta magna obra, planeada hace más de 20 años con el objetivo de dar cauce a la creciente demanda de vuelos a la capital y resolver la situación del actual aeropuerto Benito Juárez, los impactos positivos de este proyecto son bastante amplios. En la fase de construcción se generarían 160,000 empleos y en su máximo desarrollo 450,000, destacando que hasta el momento ha generado más de 45,000 puestos directos e indirectos. Asimismo, el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México indica que, en materia de conectividad, los beneficios implican la modernización y ampliación de 8 accesos a la zona metropolitana, con una inversión de 26,000 millones de pesos, 6 pistas en operación, 3 en operación simultánea, 2 terminales y 2 satélites. A lo largo de su campaña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se manifestó por la cancelación de tan importante proyecto, argumentando un alto costo de la aerolínea y del erario público y la inviabilidad del terreno que se realizara en esa obra, proponiendo como alternativa la modernización del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la habilitación de 2 pistas de la base militar en Santa Lucía. Sin embargo, el próximo titular del Ejecutivo ha señalado que la decisión sobre el futuro del nuevo aeropuerto deberá ser tomado mediante la realización de una consulta ciudadana. Este domingo se dieron a conocer los resultados de la consulta sobre el proyecto del nuevo aeropuerto. Tras 4 días de votación, se optó por la construcción de 2 pistas en Santa Lucía para complementar su operación con el actual aeropuerto Benito Juárez. Una consulta carente de seriedad, de transparencia en los resultados y con un gran sesgo en la información para los ciudadanos. Hoy tenemos ya reacciones. En primer lugar, reaccionó el tipo de cambio, ya que el peso se desplomó más de 20 centavos por dólar tras la cancelación del nuevo aeropuerto, con lo que se perfila registrar su peor jornada desde la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump en noviembre del 2016. El precio del dólar tiene una sobrerreacción a los anuncios de estos días. Los efectos no son temporales. En la economía se tiene un dicho: el tipo de cambio sube por el elevador, pero baja por las escaleras. Esto quiere decir que una depreciación de más de 70 centavos no podrá recuperarse tan fácil, pues hay una mayor preocupación de riesgo sobre cómo se conducirá la política el próximo gobierno. Por otra parte, es necesario recordar que contamos con un marco normativo para la realización de las consultas ciudadanas,
Nuestra Constitución Política reconoce en su artículo 35, fracción octava, el derecho de los ciudadanos a votar en dichos ejercicios, así como las bases que se deberán apegar a su realización. Es claro que la metodología propuesta por el equipo de la Administración Federal entrante dista de enmarcarse en la normatividad prevista por las consultas populares, por lo que su validez y vinculación institucional carece de firmeza legal. Definitivamente México es más que un aeropuerto, pero sí los problemas más importantes que afronta nuestro país, como la desigualdad, la inseguridad, la falta de empleos, se resolverán en este gobierno. Con esta falta de transparencia y de seriedad, tendremos que tener posturas más críticas, más allá de colores o partidos. Debemos buscar el bienestar de México y sus ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Presidente, para hechos, Para Adolfo hechos. Amarripa. Para hechos, Soraya Bañuelos. Para hechos, Carolina Dávila. Para hechos, Lisbeth Márquez. Sí, voy. A ver, nuevamente me repiten: Adolfo Samarripa, Soraya Bañuelos, Carolina Dávila. ¿Quién más? Rodríguez Susana, por favor, diputado presidente. Muchas gracias. López Murillo Malicet, por favor. Muchas gracias. Se cierra el registro para hechos y se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Adolfo Samarripa. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Pues estoy de acuerdo con la diputada que usa la tribuna por la lamentable situación que se percibe. Se percibe un retroceso, se percibe que no se toma a consideración realmente qué es lo que necesita la población, se percibe algo, como se podría decir, que en la elección pasada fue un boom y ahorita se ve un presidente electo solo, donde las personas no salieron a votar a su llamado. Pero más lamentable, los que vamos a sufrir somos todos los ciudadanos de todo el país. El aeropuerto estará a 1 hora y media de la ciudad capital y esto llevará, por ejemplo, nosotros que vamos de Zacatecas y queremos ir y venir ese mismo día, pues vamos a perder 3 horas y eso que no contamos lo del tráfico, cómo se nos ponga. Vamos a perder 3 a 4 horas de nuestro día. A lo mejor el turismo en el Distrito Federal aumentará porque tendremos que quedarnos a pernotar ahí en un día. Y si lo vemos por otra situación, vemos la incongruencia cuando decimos que vamos a buscar mejorar o que el gasto sea más efectivo, cuando vemos una inversión millonaria que se está dejando de utilizar y tirarse ya a la basura, donde sabemos que va más de un 30% del aeropuerto en Texcoco, y aparte si no tomamos en cuenta o en consideración todos los contratos que ya están hechos y las penalizaciones que van a tener que pagar el gobierno federal, que a final de cuentas no lo va a pagar el presidente, lo vamos a pagar todos los mexicanos. Y como decía ahorita la diputada, el aeropuerto no es todo, el aeropuerto no es México. El problema es que es una mala señal de cómo nos va a ir los próximos 6 años. Ojalá me equivoque por el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Soraya Bañuelos. La legitimidad nunca será causa o condición suficiente para violar el Estado de Derecho. Una cosa es que el gobierno del actual presidente electo haya llegado con una amplia legitimidad y la otra es que al amparo de esa legitimidad se violente la ley. La propia Constitución establece cuáles son los términos para poder someter a una consulta, quién la organiza, cuáles son los criterios para que puedan considerarse válidos sus resultados
y la obligación de la autoridad es asumir responsabilidades y los costos que implica ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos. No se puede amparar una decisión en una consulta que fue poco seria, muy poco transparente, con procedimientos muy cuestionados desde su origen y además en donde Zacatecas ocupa el último lugar en participación a nivel nacional. Fue la entidad federativa en donde hubo menor participación de los ciudadanos. Pero también hay temas que deben ser reservados para los expertos. Y yo creo que los ciudadanos, sin mucha información, los pocos que participaron, muy pocos que participaron en esta consulta, pues carecen de todos los elementos necesarios para juzgar con un buen juicio, con un valor objetivo, imparcial, la decisión que se tomó, que tendrá una trascendencia de 160,000 millones de pesos que pagaremos los mexicanos y que seguiremos pagando porque estamos mandando mensajes de poca seriedad a nivel internacional. Ya hay consecuencias, ya nuestro peso vale menos en relación a la paridad con el dólar, ya nuestras condiciones de negociación con las empresas internacionales tienen otra variable, no hay seriedad, no hay condiciones para que los inversionistas extranjeros puedan invertir en el país y sus capitales estén en condiciones seguras. Además de eso, toda la inversión que ya se ha hecho implicará también la pérdida de empleos, el poder adquisitivo de quienes usan el aeropuerto frecuentemente tendrá sin duda alguna una afectación y yo creo que son decisiones que se tomaron a la ligera y que no se puede acompañar con una consulta o no se puede justificar al amparo de una consulta una decisión que le está fallando a México. Faltaron a la verdad y faltaron también a lo que tanto han señalado como sus principios rectores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Carolina Dávila. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La votación realizada entre este 25 y 28 de octubre, se puede denominar como se quiera denominar menos consulta. Carece totalmente de un marco legal y aún así, cuando se estaba debatiendo hace unos momentos en tribuna, que teniendo la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados en anteriores sexenios, ahora se tiene el 46% en la Cámara de Senadores y el 51% en la Cámara de Diputados y no lo hicieron supeditados a la Constitución en el artículo 35, fracción octava, y eso que tenían todos los mecanismos, entonces, ¿qué mensaje nos están mandando? Las normas son las que nos marcan cómo deben de hacerse las cosas. Y para que esto sea legítimo, esa era la manera idónea para realizar una consulta. Una consulta que lo hicieron por particulares. ¿Qué nos están dejando ver? Que el rebaño se va a ir a donde el pastor diga, que el pueblo va a hacer lo que el pastor diga. Y solamente representaba el 1%. No se instalaron casillas en los aeropuertos, que es donde están realmente los usuarios. No se hizo ni se atendió a todas las aportaciones que había hecho el Colegio de Ingenieros, todo de que estaba en el marco legal y sobre todo de los beneficios que iba a traer el aeropuerto. Y como lo dijo anteriormente, después de que se dieran los resultados, el presidente electo, su gobierno no va a estar supeditado a los mercados financieros, pero déjeme le informo algo, los mercados financieros son y están, y como el estado del tiempo, nos tenemos que adecuar a ellos porque si no, vamos directo a un naufragio. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Lisbeth Márquez. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Una cifra que es espeluznante, 17,512 millones de pesos perdidos en un solo día. Esto representa mucho más que lo que hubiera costado el aeropuerto en un solo día. Todos los indicadores, o sea, no puede ser que una decisión vaya en contra de todos los indicadores de todo tipo, opiniones y sobre todo los indicadores económicos, como dice la compañera diputada Carolina, son factores que no podemos ser ajenos. Solamente una cantidad, 17,512 millones de dólares se perdieron en un día, mucho más que lo que hubiera costado los 13,000 millones de dólares que hubiera costado el aeropuerto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Susana Rodríguez Márquez. Gracias, diputado presidente.
Solamente hacer unas precisiones abundando a lo que la diputada en tribuna está expresando el día de hoy. Esta consulta, que le podemos llamar ejercicio, porque de consulta sí carece de varios de los elementos que pudieran darle el nombre. Primero, lo dijeron hace rato también ya en tribuna, el número de personas que participaron no representa una muestra real de lo que son todos los mexicanos. Segundo, las condiciones que también ya lo expresaron, de que reúne los requisitos que reunía este ejercicio no eran los estrictamente apegados a la legalidad. Tercero, el costo. ¿Quién pagó esa consulta? También habría que consultar, que nos tendrían que explicar esa parte. Y cuarto, que lo considero más importante, ¿esto es acaso un berrinche? Porque eso habrá que explicarle a todos los mexicanos en relación al que quien lo quiere hacer, pues lo hubiera hecho desde un principio. ¿Para qué hacer toda esta farsa? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Emma Lisset López. Muchas gracias, diputado presidente. Coincidir con la diputada en tribuna, nosotros de manera local nos damos cuenta cuando los municipios generan o toman decisiones en contra de la administración pasada, es decir, por no dar continuidad a las obras que viene ejerciendo una administración por ser de otro partido, toman la decisión o de cancelar o de no continuar, y eso tiene un costo de manera inmediata para el municipio. Esta decisión que se torna en cuestión del nuevo aeropuerto va a tener un costo a nivel nacional, y como ya lo manejaron mis anteriores compañeros que ejercieron el uso de la voz, ha tenido ya una penalización y nos deja al Estado mexicano con una falta de confiabilidad para la inversión extranjera. Lamento que se estén tomando decisiones en base a una consulta que se llevó a la ligera y que no se generó los consensos necesarios para ahondar en el estudio de los propios aeropuertos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede la voz a la diputada en tribuna hasta por 3 minutos para concluir su participación. Gracias, diputado. Agradecer el respaldo de mis compañeras diputadas y diputados, y sí decirles que esta consulta pues carece de un marco legal, ya que algunas personas votaron hasta 4 veces. Agradecerle a la diputada Soraya, al diputado Samarripa, a la diputada Carolina, a la diputada Lisbeth, a la diputada Susana y a la diputada Emma Lisset por su respaldo, y decirles que definitivamente México es más que un aeropuerto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 10 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias. 10 minutos. A ver, Dolores, ¿y la PPF? ¿Qué? ¿Cuál? Entonces ahorita no. ¿Terminando la que sigue? ¿Tortas de quién? ¿Tacos, Tito?